Es un honor haber recibido la invitación expresa del Padre Anguiano, prefecto de estudios de teología de esta casa de formación, y haber encontrado con él una coyuntura interesante para dialogar el día de hoy con ustedes en uno de los temas ético-antropológicos, a mi parecer, cruciales en Aristóteles, pero sobre todo en Tomás de Aquino: el placer. Estadísticamente, el término aparece en las obras completas de la Quinate, según la segunda edición del Padre Busa, 1418 veces, concentrándose en tres obras: el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, el comentario a la ética nicomáquea y la prima secunde de la Summa Teológica. El 82% de las menciones, si no se comprende bien o se omite, si no se comprende bien la teoría del placer, corremos el riesgo de no comprender la moral humanista, incluso la moral cristiana. Punto número 1. El placer como la pasión más importante del ser humano. Para Santo Tomás, el deleite es una de las 11 pasiones. Pues esta es la versión estática, después vendrá la dinámica. Digamos que su rol es crucial por tres argumentos. Primero, porque como dice Tomás, el movimiento apetitivo se desarrolla en círculo, es decir, el objeto apetecible mueve al apetito introduciéndose en cierto modo en su intención, y luego el apetito tiende realmente a dicho objeto, terminando el movimiento donde comenzó. Es decir, me gusta algo, ese me gusta algo se mete en mi intención, me dirijo hacia ese algo y termino en ese algo, como unión, ¿no? La primera inmutación, el término que usa Santo Tomás para las pasiones, dice Santo Tomás, es el amor. La segunda inmutación o movimiento en el agente es ya un ponerse en marcha, una búsqueda, es más precisamente un deseo. ¿Qué añade deseo a amor? Que el deseo es marcha, es movimiento. El amor es mera proporción, gusto, sin más. El deseo implica búsqueda. Por último, la tercera pasión, cíclica con la primera, es el placer o gozo. Ya veremos después el tema de la distinción, que estriba en la quietud que sobreviene al sujeto al encontrar y estar en presencia y posesión del objeto amado. Me gusta algo, digamos, I like, amor. Busco eso, I go. Búsqueda es dinámica, es movimiento. Pero cuando encuentro aquello que amo y que tanto busque, viene un irremediable placer. Esta tríada pasional, amor, deseo, placer, que tiene por objeto lo amado, es decir, un bien real o aparente, tiene su contraparte con otra tríada respecto a los objetos odiados, lo saben muy bien los alumnos, para el mismo sujeto: odio, huida, dolor o fuga. Recordemos también que para Tomás el mal y las pasiones asociadas a él son en cierta manera secundarias, ya que buscar el bien es causa de rechazar el mal. Estas son las 6 pasiones fundamentales, es decir, las pasiones del apetito concupiscible o apetito que tiende al bien o al mal, absolutamente considerados. De estas 6 pasiones, demos 2 argumentos para probar que el placer de estas 6 es la fundamental. Primero, hay que recordar el doble criterio que nos da Santo Tomás para distinguir las pasiones: por orden de ejecución y por orden de intención. Por orden de ejecución, dice Tomás de Aquino: ahora bien, la aptitud o proporción del apetito al bien es el amor, que no es otra cosa que la complacencia en el bien, mientras que el movimiento hacia el bien es deseo, y el descanso en el bien es gozo o deleite. Y por tanto, según ese orden, el amor precede al deseo y esta la delectación.
Pero según el orden de la intención, resulta que es a la inversa, pues la deleitación internada produce el deseo, y el amor. La delectación efectivamente es la fruición del bien, la cual en cierto modo es fin, como lo es también el mismo bien. Recordemos, sin embargo, que el mismo Santo Tomás dice, al establecer la prioridad de la causa final sobre las causas material, formal y eficiente, que la primera de todas es la final. Y la razón de esto es que la materia no alcanza la forma sin la moción de la causa agente, pues nada puede pasar por sí mismo de la potencia del acto. Por tanto, la causa agente solo actúa en vistas al fin. Si un agente no se estuviera determinado a lograr algo concreto, no haría una cosa en vez de otra, porque para que se produzca un efecto determinado, tiene que estar determinado a cierto algo, lo cual se da razón de fin. Por tanto, así como en la metafísica la causa final es causa causarum, y en la física el reposo tiene prioridad sobre el movimiento, así también en la antropología el placer tiene prioridad sobre el deseo y el amor, como se puede observar en la diapositiva número 1. Podríamos bien, todo el seminario es grande, ¿no? Las instalaciones, el auditorio, la pantalla. Bien, a la izquierda pueden ver las dos grandes nociones para Santo Tomás, amor y odio, en el orden de la ejecución, las básicas. Señalan solamente aptitud o proporción. Si además implican un movimiento de la gente en búsqueda de eso que aman, o bien un movimiento de rechazo, de huida, aquello que odian, entonces se da deseo y huida. ¿Sabe usted que deseo en latín se dice, o desear, concupiscere? De ahí puse en rojo. De las tres, Santo Tomás en la Suma Teológica defiende que no cabe duda que aunque la más importante es el placer, la más notoria es el deseo. Porque ¿qué es lo más notorio cuando uno, bueno, no sé si el ejemplo está bien logrado aquí en el seminario, ¿verdad? Pero cuando uno se pone guapo para ir con la novia y tal, o cuando uno está buscando a la amada en un centro comercial, ¿no? O huyendo de la esposa en un centro comercial, ¿no? Porque quiere más para comprar algo. El deseo es la más notoria, de ahí que se nomina a todo inconcupiscible por la pasión deseo. Pero una cosa es la nominación, otra cosa es la importancia. Por último, las de descanso. Dice Tomás Aquino, el placer y el dolor. Claro, cuando ya estoy con el objeto amado, siento deleite. Con el objeto odiado, que tanto rechacé y del cual huí, me duele. Le voy a dejar ahí porque voy a hablar ahorita del irascible. La prioridad metafísica y objetual del bien sobre el mal haría que las dos pasiones de reposo o encuentro, con el objeto amado placer u odiado dolor, el placer siempre sea superior. Respecto a las otras 5 pasiones, esperanza, desesperación, temor, audacia, ira, llamadas pasiones del irascible, justo la pasión fundamental que más se expresa a esta es la ira. Recordemos 2 puntos interesantes. Para Tomás, el bien en cuanto deleitable mueve al concupiscible, pero si el bien implica alguna dificultad para conseguirlo, por eso mismo tiene algo que repugna al concupiscible. Obviamente, el concupiscible desea, pero lo que deseamos no son problemas. Por tanto, cuando surgen los problemas, se detiene la concupiscencia. Esa es la justificación de que haya otra facultad especial, otra potencia. La misma razón hay respecto del mal. Esta potencia es el irascible. 2. Esto coloca las pasiones del irascible más que en otro segmento, justo como intermedias entre el movimiento y el reposo del concupiscible, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Por tanto, si las colocamos siguiendo lo que él dice, tendríamos que colocarlas en medio del placer o descanso en el caso de que implicase algo
de reto, ¿no? ¿Sabe usted que si el bien que está ausente implica reto, en tanto bien lo espero, pero en tanto que reto y arduo, desespero de él? Por supuesto. Siempre, por tanto, de los retos hay que ver lo que de bueno tienen, no lo que lo difícil, ¿no? Si ve usted, enfoca el lado difícil, en fin, pues es arduo y desespera. Pero si enfoca el bien, en el mal sucede lo opuesto, el mal arduo y difícil de evitar, pues en cuanto mal y grande, pues, implica pavor, temor. Pero en tanto que es arduo y es posible, arrojo, ¿no? Gallardía. Si el mal ya está presente y no ausente, implica una pasión extrañísima. No es el momento aquí, pero valdría la pena estudiarla, que es la ira. Santo Tomás ve que es la única pasión de todas las pasiones que no tiene contrario, y esto le da una especificidad única. En fin, en otras palabras, toda pasión del irascible vuelve a terminar tarde que temprano en las dos pasiones de quietud del concupiscible, porque por más difícil que haya sido el bien, una vez conquistado, suponiendo el caso, estoy en el descanso y por tanto sobreviene el placer, o el mal del cual quise huir, si era difícil y no lo logré, a pesar de la audacia que puse en ello, lo temo, pero ya que está presente, me duele. La enfermedad, la desdicha, la muerte de un familiar, en fin, causa dolor. Hasta que la diapositiva. Segundo punto. Los dos primeros puntos son propedéuticos y el tercer punto de este día de la hipótesis de la que hablé. Características propias y peculiares del placer. Solo 10 características que me parecen relevantes. 1. Las cosas tienden a perfecciones propias, pero en los animales, aunque al moverse a la perfección no ocurra todo a la vez, sino que sea un proceso, el conseguir la perfección natural sí es todo de una vez. Cuando el animal está establecido en lo que le conviene por naturaleza, él siente esto, cosa que no ocurre en otro tipo de seres. El ejemplo tan trillado de Santo Tomás, que se lo toma de la física de Aristóteles, es el siguiente. Un objeto de piedra, de metal, su movimiento natural es hacia abajo. Por tanto, en él el reposo, la quietud, encontrar su movimiento. Su movimiento natural no es hacia arriba, pero si encuentra la quietud, que es lo que por naturaleza le conviene, está allí. Pero no porque tenga lo que le conviene, sabe y siente que ya tiene lo que le conviene. En cambio, los animales, por tanto, los seres inmateriales y las plantas pueden tener lo que les conviene y ya. Los animales, por supuesto los hombres, no solo podemos tener lo que nos conviene, sino además sentir cuando estamos en nuestra posición que conviene por naturaleza. Y este sentimiento se llama placer. Vamos a poner un ejemplo de cada uno, rapidísimo. Usted se ha sentado, ha caminado muchísimo, ¿no? Durante 5 horas, ha hecho mucho ejercicio. Y llega un momento en que hay una silla y se sienta. ¿Qué siente? Rico. Tiene sed y se sacia. ¿Qué siente? Placer. Eso es el placer. Que aquel movimiento encuentra lo que le convenía. ¿Y qué le convenía? Agua. ¿Por qué? Porque tenía sed. Ya lo veremos más adelante. Pero al que está atiborrado de agua, al que se ha echado medio garrafón de agua, ofrézcale un vasito más y ¿sabe qué le va a dar? Ya no le va a dar placer. ¿Le va a dar? La pasión opuesta. Dolor. Freud es magistral. Se dio cuenta, bueno, esto no es de Freud, es de Platón,
que placer y dolor no son extremos de una misma cuerda, digamos, lo más distante posible uno del otro, sino que como si la cuerda fuese un círculo, donde placer y dolor es muy fácil brincar de uno al otro. ¿Quieres sentir mucho dolor? Vaya hasta el extremo del placer. Lleve al colmo el placer y simplemente brincar al estadio. O sea, el placer al dolor no se recorre así linealmente. Del placer al dolor no pasamos siempre por el término medio. Al contrario, los extremos que eran estados, claro, son estados patológicos para Freud, ¿no? Alargar tanto el placer, cualquier tipo de placer, de la bebida. La primera copita, ¿cómo les va? Rica. La segunda, pues está bien rica. La tercera, pues sabe. La cuarta, bien. La quinta, la séptima, la décima, la doceava. La 15, duele, marea, te da asco. Por supuesto, tampoco es ejemplificar las cosas, pero estamos hablando de estos temas. Ya cuando sobreviene el mareo, la náusea, el vómito, uno sabe lo que es el dolor. Y que llevado al extremo el placer, lo único que nos obtiene es dolor. Y otra enfermedad, pues es el masoquismo. La persona que alarga tanto el dolor, que encuentra en él causa de placer. 2. El placer proviene, pues, de la unión con lo conveniente. Esto es importantísimo para la ética. Este texto de antropología será crucial después. La unión con lo conveniente. Y que además dicha unión sea sentida. De ahí que para que exista el placer se requieren 3 cosas. El bien, aquello unido al bien, y la unión misma en conciencia. O sea, ser conscientes de dicha unión. Es obvio que no siento placer si no hay conocimiento o apetito, si no hay un conocimiento al menos sensible, animal. Tengo que estar unido a la cosa amada que conviene por naturaleza o que conviene en el momento concreto. Por cierto, imaginemos que está haciendo mucho frío en Monterrey y hay una chimenea o una... y yo me acerco. ¿Qué siento? Rico. ¿Por qué? Porque es lo que conviene en ese momento determinado. Dice Tomás de Aquino, pero quédate 1 hora al lado de la fogata y te quema. ¿Y qué es lo que prefieres? Quitarte. Y cuando te quitas de la quemazón del fuego, ¿qué sientes? Rico. ¿Por qué? Porque era lo que convenía. Si Tomás es agudísimo, se da cuenta que si afianza, finca sobre la conveniencia con una naturaleza, ha tenido un sustrato metafísico y antropológico bastante fuerte para el placer. Tercero, el gozo es un tipo o especie de placer. Nos han enseñado tal vez erróneamente que los placeres son de 2 tipos, o espirituales o materiales. A los materiales, o estrictamente corpóreos sensibles, se les llaman placeres, y a los espirituales se les llama gozo. El texto de Tomás no es del todo exacto a los manuales. Dice así: nos deleitamos no solo en la consecución de aquello que deseamos naturalmente, sino también en lo que deseamos según la razón. A este deleite se le llama gozo. Por tanto, los animales solo tienen placeres, no gozos. Ojo, todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con deleitación racional. Es decir, por naturaleza, deseo unirme a mi mujer en el lecho, sí. Y eso que es un movimiento natural y responde a un movimiento natural en mí, además puede ser querido espiritualmente y preparado. Un ejemplo más burdo: el alimento. Que el alimento que tú... A ver, ¿qué es lo que quiere el estómago? Que ya no haya hueco. Bueno, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Que te alimentes con nutrientes. Bueno, pero el espíritu no acepta la carne así, como comer pasta de dientes, como si fuéramos astronautas. No es llenar por llenarse. El ser humano no es un animal.
hombre hace la cosa bien, es estético. El hecho, a mí se me hace maravilloso el tema del ejemplo de la cocina en Tomás de Aquino, también tomado de Aristóteles en la Ética, y de Platón en el Sofista. Gorgias también lo trata. ¿Cuál es el tema? Que al ser humano no solo le interesa comer rico, gastronomía, sino comer sano, dietética, pero también comer bello, estética. Cuando usted junta estas tres cosas, aquello es espiritual o material. ¿Es gozo o placer? Gozo. Es decir, nada quita que podamos una fruición de lo natural, elevarla a un nivel de lo espiritual. Quiere decir que es más perfecto el gozo que involucra el placer sensible que el gozo que no lo involucra. En Tomás de Aquino, una pista de solución que dejo es el siguiente extracto de la Suma Teológica. Dice Tomás: así como es mejor que el hombre no solo quiera un bien, sino que también lo realice con un acto exterior, de igual modo pertenece a la perfección del bien moral que el hombre se mueva al bien no solo con la voluntad, sino también con el apetito sensible, conforme a aquello del Salmo 83. Aquí se debía esperar una cita de Aristóteles, que las hay muchas, y termina citando el Salmo 83: mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo. De manera que entendamos por corazón el intelecto y por carne el apetito sensitivo. Fin de la cita. 4. A la aprehensión de la razón que busca la verdad se sigue cierto placer, aunque no sensitivo, ¿verdad? 5. Más allá de la división de placer natural y placer según la razón, que ya vimos que no son opuestos, sino que el orden de la razón puede integrar al natural, existe una tercera categoría muy importante: los placeres no naturales. ¿Qué entiende Santo Tomás por esto? Muy bien. Que en lógica de géneros y especies, lo que es bueno para X y de ordinario placentero no puede ser para Y, o puede no serlo para Y. Pero ¿por qué, si eres humano, por qué no te deleita lo mismo que yo? ¿Por qué si lees el Silmarillion de Tolkien no te deleita? ¿Por qué no deleita una tocata de Bach? ¿Por qué no deleita, no sé, un poema? ¿Qué padre era que le gustaba Juan de la Cruz? Un diácono, ¿no? Un poema de San Juan de la Cruz. ¿Por qué no necesariamente me deleita lo que deleita por naturaleza al hombre? ¿Y por qué no me duele lo que le debe doler a la naturaleza del hombre? ¿Por qué me gusta medio la mentira cuando debería doler? La respuesta de Tomás es así: porque uti paucioribus, en la minoría de los casos, se pudo haber corrompido el principio natural no racional. ¿Lo sabe usted muy bien? Vamos a aclarar. ¿Es buena y necesaria la sal para los seres humanos? ¿La sal? ¿Sí o no? Bueno, en general, uti pluribus, ¿sí? Pero hay un pequeño rango de seres humanos para los cuales no. Por tanto, en ética, dice Santo Tomás cuando comenta el inicio de la ética de Aristóteles, que en ética es muy raro tener absolutos morales. Los hay, pero son muy pocos. La mayoría son uti pluribus. ¿Es buena la sal? Hay que contestar uti pluribus, es decir, en la mayoría de los casos, a sabiendas que habrá una minoría de los casos en que no. ¿Es malo no dormir? Uti pluribus, sí, pero esperemos que el chofer del camión
no se duerma, ¿verdad? Es decir, es bueno que este señor que está manejando en la noche no se duerma, aunque sea bueno para la naturaleza humana dormir. En este caso no. Lo mismo el placer. El típico caso, el séptimo de la ética. ¿Por qué se acuerdan de esas cosas como morbosas que cuenta Aristóteles? Una mujer que comía fetos, ¿no? ¿Por qué le es placentero a ella lo que es repugnante por naturaleza a toda la especie? Porque en ella, no en la especie, está corrompido algún principio racional o natural, deficiencia genética, una enfermedad o una aberración o un hábito. Los hábitos también corrompen los principios naturales. Pueden llegar a corromperlos. Sexto, independientemente de la cualidad moral de la gente, nadie puede perdurar en un mismo y único tipo de placer debido a la complexión mixta de nuestra naturaleza. Es un principio extraordinario. Es decir, supongamos que a mí me gustara que me hicieran piojito, ¿no? Bueno, los 15 primeros segundos está bien, ¿no? Una de mis hijas siempre me hace piojito y se siente rico. A los 30 segundos ya no, en el mismo lugar no. Como que uno hace la cabeza así para abajo. Pero como a los 2 minutos ya en ningún lado, ya no se siente, ni siquiera se siente. Pero si le continuara, a los 10 minutos duele. Por tanto, el ser humano no puede perdurar en un placer sensible, focalizadamente, cual sea. Y este es el problema de la mala educación de la juventud. Que si no le enseñamos cuán diverso es el placer, sobre todo el del gozo, es el del espíritu, porque Tomás ve una cosa impresionante. Esto ocurre en los placeres sensibles, pero no en los espirituales. En los espirituales hay una resistencia mucho mayor a perdurar en el placer. Es decir, ¿puedo soportar 1 hora oyendo a Wagner? Sí. ¿Puedo soportar 1 hora tomando agua de horchata? No, continuamente, por más rica que sea el agua de horchata, ¿no? O moviendo un machacado, ¿no? Pero continuamente y sin parar, como estos comerciales de los gringos, ¿no? Nuestros programas de tele que son como repugnantes a ver quién se come la hamburguesa más grande del mundo o cosas así. En cambio, los del espíritu se continúan. Por eso para Tomás es importantísimo la educación de la juventud. ¿Por qué? Porque puede perdurar en los placeres espirituales más. Porque el placer espiritual es de más envergadura, de más calidad. Digamos que el placer espiritual es como made in heaven, hecho en el cielo. Por eso dura más. Es de más calidad, tiene una garantía. Dice Santo Tomás, y el placer espiritual podría durar infinitamente, a no ser que peráchides, no esencialmente, necesitamos de órganos. Por tanto, no puedo estar estudiando todo el día. Sin embargo, sería lo más placentero. Porque estudiar consume energía y esto me trae cierta fatiga ocular, intestinal, tengo que comer, me da hambre, lo que fuera, me da sueño, pero no por el hecho del estudio, sino peráchides. 7. Los placeres naturales dependen siempre de la justa medida, corpóreos. Es decir, cuando la presencia continua del objeto que producía placer comienza a sobrepasar la medida de tiempo o de cantidad, justo lo placentero es remover el placer. Estamos llegando a unas locuras actualmente, justo que denuncian que no tenemos una cultura correcta del placer. Sí. El chiste es que usted, vuelvo con este tema, pero vale la pena, ¿no? A la segunda de confesional siempre está lleno de estas cosas. Hay cierta edad en que se puede tener sexo y cierta edad en que creo que ya no. A esa edad, tómese una pastilla, no importa, azul, ¿no? Y usted pueda. No, espérese, no es tan simple, ¿me explico? No, yo haré que usted pueda, que pueda. Espérate, no puedes tú dominar la naturaleza para que puede lo que no deba, para que pueda lo que no debe. Esto es lo delicado. Vamos a tomar agua de horchata, no importa, le hacemos una traqueotomía y sacamos por aquí el agua de horchata, usted tome. Pues no, mire, pero eso es una perversión total.
Bueno, eso es la gula, ¿no? Cuando uno lee las historias de los romanos, es un asco. Porque los romanos querían el deleite puro de la comida, entonces tenían que poner vomitaderos en los estadios y cosas así. Me parece muy sabroso por Santo Tomás. Octavo, las delectaciones producen sed de sí mismas. Es decir, cuando uno prueba un deleite, quiere dos cosas: que se termine, que se acabe de acabar. Por ejemplo, si estamos oyendo una buena poesía, dice San Agustín, queremos escuchar las siguientes sílabas y palabras para tener el todo, porque el todo produce más placer que la parte. Pero una vez satisfecha, ya no la queremos. Noveno, las delectaciones propias aumentan las operaciones y las extrañas lo impiden. Décimo y último, el placer perfecciona la operación, probablemente el más importante. Esta propiedad la tomamos de una clara definición que da Tomás al comentar el 10º de la Ética, cuando afirma el placer es la perfección de la operación. En otras palabras, el placer es el fin, no finis cuius, no es la cosa a la que tendemos, sino finis quo, es decir, un fin superviniente, no fin final del acto, es decir, es la perfección sobrevenida al acto y lo consuma. Tercer punto, y este sí es el más importante y final. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva? Explico. Esta es la hipótesis que creo que se puede tomar de Santo Tomás. A ver si soy claro. Esquema 1. Ética sin placer. ¿Qué pasaría? Tengo dos categorías, bueno o malo, vicio y virtud. Los actos pueden venir de distintas potencias, ¿no? Las potencias pueden ser indiferentes respecto a su objeto, pero supongamos que las potencias ya están inclinadas a sus objetos a modo de vicio y virtud. Tres grandes principios de la moral habría a su lado derecho, en el esquema 1. Por objeto, el acto es bueno o malo. 2. La intención mala, la intención mala torna mala a la acción que por objeto es buena. B. Pero no torna buena a la que después es mala. Ese es 2A, es decir, dar caridad a alguien es bueno. Por objeto estaría en el plano, digamos, X, de las Y para arriba y no de las que están para abajo, ¿no? Como en un cuadro cartesiano. La que está mala, por ejemplo, mentir. Mentir por objeto es una acción mala. Paso número 2, hombre, sí, pero dar caridad, ¿para qué? Detrás de mí viene el padre Guiano y yo saco el billete de 100 pesos y se lo doy al pobre y humilde limosnero que me lo pedía, y el padre Guiano dice que hombre, además de ser es un buen hombre, es generoso, lo voy a volver a invitar otra vez a Monterrey. Entonces mi intención es mala. O por ejemplo, de vanidad, quiero que me vean. Por tanto, lo que quise nunca fue, mi intención no fue ayudar al pobre, fue revestirme de cierta vanidad. Por tanto, esa acción pasaría a ser mala. En cambio, una acción mala no puede aducir saben ustedes, en ética, una intención buena, ¿no? Para ser buena. O sea, yo no puedo decir, híjole, maté a un bebecillo, pero saqué aquí la médula espinal para trasplantarla a este otro. Es decir, bueno, nada, y salvarlo, ¿no? Sí, nadie duda que la segunda cosa sea buena, querer salvar a un inocente, pero eso no avala la muerte de otro o un mal. Tercero, las circunstancias atenúan o agravan cualquier moralidad, ¿no? Para bien o para mal. Muy bien, este gráfico adolece de algo. ¿De qué no habla? De placer. ¿Sí? Y solo tiene dos categorías, virtud o vicio. La ética es blanca y negra. Esquema 2. ¿Qué pasaría si, de acuerdo a Santo Tomás, nos quedamos con una ética que además de bien y mal tenga los binomios placer-dolor?
pues que ya no me quedan dos categorías. No es una ética simplona, es una ética bien compleja. Hacer el bien, tanto lo hace el virtuoso como el incontinente. Hacer el mal, el incontinente y el vicioso. Ahorita hablo del bestial. Sentir rico, sentir placer, lo sienten tanto el virtuoso como el vicioso. Y sentir dolor, lo sienten tanto el continente como el incontinente. Es decir, si quitamos la bestialidad, nos queda una matriz de 4. No solo es hacer el bien, sino además sentir bien al hacer el bien. Porque si hago el bien, pero me duele, pero me cuesta, soy continente. ¿Qué ventaja tiene el continente? Haz el bien. ¿Qué desventaja? Sufre mucho. Bueno, pero hace el bien. El incontinente hace el mal. ¿Qué ventaja tiene? Sufre mucho. Es una persona que se arrepiente, le duele haber hecho el mal. No es un descarado, no es un cínico. Es el que no pudo, no el que no quiso. En cambio, ¿por qué el vicio va en la escala de la moralidad hacia abajo? Porque es el hombre que hace el mal y se deleita en ello. Por eso nos parece abominable. No nos parece abominable por hacer el mal. Últimamente, la mayoría de los que estamos aquí somos incontinentes respecto a muchas cosas. Es decir, no nos podemos contener de hacer el mal. Lo hacemos cotidianamente. Sin embargo, tenemos algo de ventaja. Nos arrepentimos. No somos cínicos. Tomando el vocabulario del Papa Francisco, a él, al incontinente, le llama pecador, y al vicioso, corrupto. Por eso en una de sus homilías decía, pecadores y corruptos no. Porque la corrupción implicaría regodearse, gozarse del mal. Y eso es demoníaco. Lo humano es la incontinencia. Bestialidad, recordemos en aquellos estados mórbidos donde es corrompido el principio racional y llegamos a hacer cosas deleznables. El libro séptimo de la Ética de Nicómaco tiene un recorrido entero, ¿no? Ya mencioné uno. Aristóteles dice otro esclavo que se gozaba en sacarle hígados a sus colegas esclavos. En fin, las cosas más antinaturales que podamos encontrar es lo que de plano es bestial. Es decir, robo, hurto, adulterio son vicios. Es decir, no son los extremos a los que llega la humanidad. No son las filias o fobias más extravagantes que nos colocarían de plano en el lado de una bestia y que usualmente no merecen cárcel. Generalmente por la corrupción del principio superior, lo que merecen es un hospital. La gente que hace eso está mal. Seguramente el Chapo Guzmán no es una persona tan mala como creemos. Pero estoy diciendo que sea bueno. Pero debe tener una familia que quiere. Espero. Y una hija a la que de vez en cuando le compra cosas, su cochecito, su Rolls Royce, lo que sea, pero hombre, pero tiene muestras de afecto, conserva ciertos rasgos de humanidad, al menos con los suyos o con los próximos. Pero si fuese una persona que fuese atroz, criminal, matase a quien le ama, en fin, llegara a ciertos estados criminales extremos, eso sí que sería bestial. Verán que hay dos rayas en el esquema, que harían al esquema 2 al esquema 3. Hay una cita interesantísima de Aristóteles, ya estamos por terminar, en el séptimo de la Ética, que Aristóteles se pregunta, oye, ¿y el incontinente es malo? Dice Aristóteles, pues hay algo que me parece que es bueno, que tiene conciencia. Fácticamente, si lleváramos a una moral fáctica, bueno sería el que hiciera el bien, malo el que hace el mal. Claro, es más bueno el virtuoso, porque además de hacer el bien, se siente bien al hacer el bien, y el continente le duele, pero hace el bien. Fácticamente estaría dividido entre el terreno en dos, pero Aristóteles sugiere, y Santo Tomás avala, que el incontinente no es malo. Es el más
chafa de los buenos. ¿Por qué? Porque tiene el principio racional. Se me hace salvabilísimo en Santo Tomás Aquino, y no se dice cuando comenta este pasaje de la ética. Es decir, peco, caí por milésima vez, pero mi conciencia aún me informa que estoy mal. Pues bien, ese no está del todo mal, porque el principio superior, es decir, la conciencia informante de que estoy mal, está bien, todavía me está diciendo que las cosas como debe ser, por tanto, tengo incorrupto el principio racional. Es decir, es posible mi cambio, la conversión. Malo que ya mi razón no me lo dijera, peor que mi razón se deleitase en ello. Pero si aún me duele, si después de que me gusta, pecadillo, ¿no? Después de echarme el taco número 10, yo que soy retragón, digo, ching, no me lo debí echar, ya te duele. Ahí hay un hombre bueno, el menos bueno de los buenos. ¿Por qué? Porque pecó, pero viene la razón y la conciencia. Si atendemos pues a ese fragmento de Aristóteles que Santo Tomás en el comentario avala, tenemos pues que hay 3 buenos y un malo, y uno que no es ni bueno ni malo. Tendríamos que sacar el bestial. ¿Por qué? Porque el bestial no tiene razón, por eso hace la atrocidad. Merece, dijimos, no una cárcel, sino un psiquiátrico. Por tanto, nos quedan 4, y de los 4, en 3 hay principio racional, y en uno no. En uno es un caso macabro, pero 3 hay. ¿Por qué debe estar hasta arriba el virtuoso? Porque hace bien, y en ello se deleita. Se deleita. Se lo coloca en un rango superior. Nos recuerda al inicio de las confesiones de San Agustín. Tú nos excitas para que alabarte nos deleite. Es un bien alabarlo, y además que nos deleite. Pero solo deleitaría mi alabanza para el virtuoso. Al resto, alabar a Dios le costaría un trabajo y le daría una flojera. Sin embargo, si lo hacen, es continente y tiene una ventaja. Santo Tomás no es tonto. Sabe que si el continente se esfuerza, machaconamente, ¿qué cree? Terminará gustándole. Porque a él lo que le falta es placer, no la facticidad. Es un hombre bueno que apoya, que aporta al bien común, pero en su interior está desgarrado. Y la ética cristiana no está para llamar a personas desgarradas. La ética tomista no es una cosa que diga, haz el bien aunque te duela, y así debes mantenerte. No, Señor, es haz el bien con la seguridad de que aunque ahorita te duela, si perseveras en ello, después sentirás riquísimo. La prueba, el artículo está lleno de notas al pie, lo tiene el padre Alberto, pero pueden ver una de las notas al pie en Santo Tomás glosa lo siguiente: el malo cree que goza, pero no sabe lo que es gozar. El bueno, el virtuoso, ese sí goza. Lo que pasa es que el malo le dice, vamos a suponer, malo y bueno, virtud y visión. Yo oigo la Sonora Santanera, ¿no? Y la Sonora Santanera es el ritmo más guapachoso y rico, y en ello me deleito. Solo mi placer está ahí, en bailar una de esas, ¿no? Una cumbia, lo que sea. Y llega, ¿vale? Ya me dice, oye Jorge, te vengo a arreglar esta obra de Palestrina o de Pergolesi. Padre, es aburridísimo. ¿Cómo voy a vivir esto? Canto polifónico, ¿no? Cosas chafísimas. No, padre, es aburrido. Mejor oiga esto, ¿no? De chunta. Lo que pasa es que yo creo que el padre ve cosas, oye cosas aburridas y que mis deleites son mayores, pero no es cierto. Estoy en un error. Cuando aprendo, agudo el oído,
me doy cuenta que aquello es hermosísimo y que causa un éxtasis que no me causaba la Sonora Santanera. Si usted dice, no hay como las tortas de acá de la esquina, ¿no? Las tortas cubanas con chorizo y tal, no hay nada más rico en la vida, ¿no? Echándole media lata de chiles jalapeños a la ciudad. Y después va a un buen restaurante y le sirven, supongamos, un pescadito con una salsita de una cremita de nuez, con un toquecito. Yo no soy de Puebla, pero ahora que vivo en Puebla le comentaba al padre Guillermo, qué barrocos son los poblanos, es la cosa más rebuscada que hay. Pero bueno, una comida deliciosa. Ya que está la cosa así, mis papás, bueno, mi familia es de Chihuahua, ¿no? Igual, la carne y los frijoles, pero es una cocina tan elaborada, la del norte, es más bien bárbara. Pero cuando uno va al sur y le echan ¿cómo se llama? La hierbita de... Al principio uno dice, ay, qué patas. Oye, pero ya que llevas un tiempito, dices, riquísimo. Ya con ganas de decirle, mamá, vengas de aprender a cocinar acá al pueblo. Esa es la confianza del continente. Somos continentes por un rato, pero si perseveramos en la acción, alcanzamos la virtud. Es decir, da limosna. ¿Te duele? No te preocupes. Está bien. Porque nadie siente rico al desprenderse de algo. Irte caminando o dar limosna, pues más rico no irme caminando, ¿no? Aunque no dé limosna. Aunque me duela, pero a la 10ª, o sea, la 1000ª vez, cada quien es cada quien. Habrá virtud y habrá gozo en aquello. Y nos daremos cuenta que da más gozo dar limosna que irse en un camino. Aunque ahorita queremos ir. Tercer punto, la incontinencia. El incontinente dice, ¡chin! Me encantan las tortas de acá de la esquina, de las rajas con chile, las tortas cubanas. Híjole, no debo salirme del seminario a comprar tortas, ¿no? Pero no, me quedé con hambre. ¿Qué le hacemos? Lo voy a fugar. Ya me voy a la tortería más cercana y me echo una torta. Regreso a mi celda y me doy cuenta que puedo estudiar, que traigo agruras, lo que sea, y viene un arrepentimiento. Chin, mi cuerpo se revela y mi espíritu también. Jorge, volviste a caer. Comiste de más, eres un glotón, tienes que controlarte, te va a dar diabetes, lo que usted quiera. Ventajas: que si tengo una conciencia en buen estado de la incontinencia, pasaré tarde que temprano a la continencia. Yo fumé muchos años, como loco, hasta que una de mis hijas, tengo 5 hijos, una de mis hijas me dijo, papá, no quiero que te mueras pronto. ¡Qué sensatez! La cosa más... Y sí es cierto. Ahora, yo ya estaba en un periodo en que decía, ching, cada que me echo un cigarro, y si pasa, y si no pasa, y mi esposa figura y tal, y ya traía un dolor en un pulmón. Y decía, no, lo fumé desde los 13 años, más de 25 años fumando. Oiga, la primera vez fallaba en todas, un incontinente. Después me apreté uno y dije, continente. Incontinente hasta el día de hoy. No he vuelto a probar un cigarro. Sin embargo, le digo algo, no es virtuoso. ¿Cómo se me antoja un cigarrito después de la comida, padre? Tampoco digo que no fuma, padre, ya que no estoy aquí, pero que mis hijos y tal vez. No, pero le digo algo, todavía no es virtud. Porque todavía no siento un placer. Aunque ya hago bien. O al menos ya no me hago el mal. Lo tonto es que no me hago el mal y aún no encuentro placer en ello. Mi camino es todavía largo, pero mi dirección espiritual ya no versa sobre no hacer el mal, ya debe versar sobre algo. Tengo que aprender afectivamente a sentirme bien, en hacer el bien. Es decir, Santo Tomás me parece que abre una óptica fáctica y una óptica afectiva. Kant erró, y lo voy a
decir con todas las palabras, porque al enfrentarse al tema del deber, redujo la ética a blanco y negro. Y cuando trató el placer, dijo, es una cuestión empírica, y yo estoy hablando de los principios a priori. Y diluyó el tema del placer de un plumazo. Y de una ética compleja y de retos, migró a una ética simple, de buenos y malos. En concreto me gusta más Santo Tomás. Más compleja la ética de Santo Tomás, mucho más. La prima secunde es un problema tremendo. Es más fácil, con todo respeto, entender la crítica de la razón práctica. Pero ¿y quién dijo que la facilidad es la verdad? Bien, siguiendo Aristóteles, Tomás afirma que la verdadera virtud no solo implicaría el hábito de hacer bien fácticamente, sino que involucraría la resonancia afectiva, una pasión llamada placer. Ser bueno plenamente bueno, es decir, virtuoso, equivale a hacer el bien y además deleitarse en ello. Si se hace el bien, pero aún se siente algún tipo de pesar o dolor, alguna molestia que sin embargo se remonta y supera, entonces no se es aún virtuoso, se es formalmente continente. En otras palabras, no basta hacer el bien para ser bueno, además hay que sentirse bien al hacer el bien para ser realmente bueno. ¿Cuántos buenos hay? De hecho, muy pocos. Una de las frases más enigmáticas de la ética de Nicómaco es: el bien es raro. Del quinto libro. A este señor. Y otra frase enigmática del final del quinto libro es, dice Aristóteles, casi no hay injustos. Es que Aristóteles está hablando de esto. Hacer bien y deleitarse en ello, en toda la amplia gama de la existencia, rarísimo. ¿Quién come sanamente y le deleita en ello? ¿Quién además hace ejercicio y se deleita en ello? ¿Quién ora y se deleita en ello? ¿Quién estudia y se deleita en ello? ¿Quién es amigo y se deleita en darse a los semejantes? ¿Quién es buen padre y se deleita en ello? ¿Quién es buen esposo comprensivo y perdonador y se deleita en ello? ¿Quién es buen hijo obediente y se deleita en ello? Y así en todo. Dice Aristóteles, el bien es raro. Pero dice que es casi imposible encontrar un hombre malo. Malo, lo que se dice malo, como esa caricatura de Pinky, así una cosa que quieras poseer el mundo como malvada. Yo solo encontré un pasaje en San Agustín, aquel pasaje lo recuerdan ustedes de las pedas, cuando era un muchacho San Agustín, va y roba unas peras y las roba, se brinca allá en la morada, roba las peras, pisa las peras, las aplasta y se larga. Y después dice, creo que es el único pecado satánico que he cometido. Porque los demás, incluso los de las mujeres, tenían algo de bueno, la concupiscencia, el deseo, la carne. Pero en ello, ¿qué hizo? ¿Comió las peras? No. ¿Vendió las peras para sacar dinero? No. ¿Hizo el mal? Por el mal. Y además, en ello encontró deleite. Eso tendría que ser la definición del pecado satánico. Ocurre otro lado de la sección del mal. No basta para ser vicioso hacer el mal. De hecho, estadísticamente, todos lo hacemos. Para ser vicioso, además, hay que encontrar placer en el mal, como acabo de decir. Si no ocurre eso, sino que uno se siente mal al hacer el mal, sentimos dolor moral en distintas manifestaciones, remordimiento o arrepentimiento, entonces no se es precisamente malo, sino incontinente. Yo creo que esta es la razón por la cual, no lo sé, este es un seminario, me lo tendría que decir, una de las cosas para confesarse es sentir dolor de los pecados. ¿Por qué? Porque es salud espiritual. Si hago el mal y me duele, he ahí un hombre sano, al menos en la conciencia. Pero si voy y me regocijo, oye hijo, va a decir el padre, hoy usted está presumiendo, o usted está, ¿qué viene a hacer aquí? Pero si me duele, es signo de que la conciencia está preservada. Nos debemos entristecer por cometer el mal. Notemos entrada una gran semejanza
Virtuoso, vicioso. ¿Cuál es la gran semejanza que tiene virtud y vicio? Placer. Ambos sienten placer en su acto. Esta es la prueba más grande en contra del hedonismo. Es decir, el placer no es la felicidad. Porque si el placer fuera felicidad, tan feliz fuera el virtuoso como él. Pero no es cierto. El vicioso, al ir al mal, fácticamente se hace daño, muere, es desgraciado, aunque siente dicho placer. Ambos serían felices, lo cual contraviene el hecho de que la felicidad implica una vida en consonancia con la virtud. De cualquier manera, algo de interesante tiene esta característica, pues aunque no toda vida placentera sea feliz, toda vida feliz tiene que ser placentera. Segunda semejanza, ¿qué tienen en común el continente y el incontinente? Dolor. Por cierto, estadísticamente, todos los que estamos en esta sala estamos aquí, continentes e incontinentes. Nos gastamos el pellejo en este punto. Aristóteles, cuando habló de este problema, se lo planteó en los siguientes términos, en el libro séptimo de la Ética, 350 años antes de Jesucristo. ¿Por qué la gente? El mismo problema de Platón y de Sócrates. ¿Por qué la gente, sabiendo el bien, hace el mal? ¿Por qué la gente, sabiendo el mal, no lo evita? Ese es el problema del incontinente. En San Pablo está una redacción hermosísima. Que no hago el bien que consigo y quiero. Es decir, el dilema, el drama del incontinente. Somos la mayoría estadística de los humanos. Vivimos con dolor. Ya por hacer, con fuerza de voluntad, el bien que todavía no nos gusta, o por evitar el mal que aún tanto nos gusta, si somos continentes, o por hacer el mal y sentirnos luego contristados, como ocurre con los incontinentes. Veamos ahora con más detalle y finalicemos una apología de la virtud. Toda virtud tiene que ver con placer y dolor. No solo porque somos seres corpóreos espirituales, sino porque en aprender a amar lo amable y a odiar lo odiable estriba la ética, como apunta Platón. O en palabras de Santo Tomás, porque la intención de cualquier virtud moral es que alguien se deleite y se entristezca debidamente. Es decir, ¿qué es ser virtuoso? Deleitarse y entristecerse como corresponde. ¿El virtuoso se deleita? Sí, en el bien. ¿Y el virtuoso se entristece y llena de dolor? Sí, en el mal, ante el mal. ¿El virtuoso llora? Claro. ¿Y el virtuoso ríe? Claro. ¿Y el virtuoso goza? De hecho, es el intenso humano. La intención de cualquier virtud es que alguien se deleite y entristezca debidamente. ¿No acaso habíamos dicho que el placer sobrevenía como la perfección del acto conveniente a la naturaleza? Pues bien, debe existir un gozo especial en el virtuoso, pues es y hace lo propio de la vida humana, lleva al colmo las potencias propiamente humanas. La vida del virtuoso nos puede ser desconocida y tal vez por eso poco llamativa. Pero si atendemos a los criterios de placer y dolor, podemos imaginar cuán bueno es el bien y cuán malo es el mal. Y que el virtuoso tendría el termómetro del placer y del dolor con prístina objetividad. Ya Aristóteles comentaba, no se puede gozar el placer del justo sin ser justo, ni el del músico sin ser músico, y así de los demás placeres. El virtuoso no tiene como fin el placer, y sin embargo es el que siente el máximo de placer al tender a su perfección. Él es feliz, pues consigue estar con el bien sumo, y al tenerlo
¿se acuerdan de aquello de las pasiones? Surge una perfección concomitante, el gozo, el placer. No en balde la tradición de la Iglesia llama a los santos beatos, es decir, alegres, felices. El mismo Jesucristo, las bienaventuranzas, dice en griego Macario, y Macario viene de regocijarse, sentir placer y gozo. La unión máxima con el bien máximo constituiría el acto más perfecto posible y por ende traería como consecuencia el máximo placer pensar. Es decir, el cielo no debe ser buscado porque es el máximo placer. Hay que ir al fin último del hombre que es Dios, pero concomitantemente, como peráchidas, por añadidura, vendrá la mayor cantidad inimaginable de gozo sobre una criatura. Yo me imaginaba que el infierno era así como todos los pecados, ¿no? La gula, la lujuria, pues está más rico el infierno que el cielo. Pero visto así como Santo Tomás, ya se me antoja el cielo, porque en efecto, el infierno consistiría en la ligazón con el mal, en conciencia perfecta, es decir, dolor puro, puro dolor. Y el cielo, puro placer. Para Santo Tomás, pues, el bien sumo es Dios. Dios es fin, en sentido estricto. Es el fin cuyos, pero la subjetividad alcanzaría, uniéndose a Dios, un fin concomitante, el fin sumo, llamado deleite, gozo o dicha. Tal vez sea pues la ética una educación en el placer, un aprender a gozarnos de lo conveniente. Y digo gozarnos con la entera convicción de que en el progreso que va del incontinente al continente y de este al virtuoso, el hombre aprende a dejar de tener por deleitable lo que tenía y a deleitarse en lo que antes no. Que tengan una buena